Estamos acá con nuestra invitada especial, Jorgelina Esteche. Hola, Jorgelina. ¿Cómo Hola, estás? buenas noches. Hola, Jorgelina. ¿Qué tal? Bueno, ella nos viene a presentar un informe especial sobre la precarización laboral en el conurbano. Estuvo haciendo entrevistas, ¿no? Estuviste en La Matanza. Así que, bueno, vamos a tenerla acá con nosotras. Estamos muy contentas. Sí. Y nos preguntamos, ¿dónde trabajan los trabajadores precarizados en el conurbano? Bueno, trabajan en las industrias, en las grandes industrias, en las pymes, en los servicios, en la construcción, en las casas particulares, en las apps, en los call centers y en el Estado. Y obviamente es los sectores donde más golpea la precarización laboral es en los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Bueno, Jorgelina, contanos por qué hiciste este informe sobre precarización laboral en el conurbano. Bueno, este informe que hicimos también con otros compañeros nos parecía muy importante porque la precarización laboral es algo que atraviesa más fuertemente toda la situación de la pandemia, ¿no? Para que todos se den una idea, hace poquito la Organización Internacional del Trabajo planteó que en Argentina el 65% de los trabajadores no podían mantener sus actividades y sus salarios. Incluso hace también una semana el Observatorio Social de la UCA planteó que en el conurbano particularmente el 9,8% de los trabajadores se había quedado sin empleo, que el 18,6% directamente había visto reducido su salario y el 41,6% directamente estaba suspendida sus actividades laborales. Entonces eso es todo un combo que expresa justamente la condición de precariedad de los trabajadores en el conurbano. ¿Qué significa estar precarizado? Bueno, esa es una pregunta importante que nos pasó en esta investigación porque principalmente los trabajadores precarizados son los no registrados, o sea, aquellos trabajadores que no tienen obra social, no tienen aguinaldo, no tienen aportes jubilatorios y justamente son los sectores más vulnerables. Pero dentro de la precarización también están los trabajadores contratados, que muchas veces son los que no forman parte de ninguna estadística y son los contratados, ¿no? Los que ya sea por vía privada, a través de las agencias laborales, que son poco queridas, porque se sabe que esas agencias son las que imponen esas condiciones de flexibilización del trabajo, y después tenés la precarización por parte del Estado. Pero en ambos casos podés tener un contrato de algunas semanas, de 3 meses o de 6 meses, y eso genera una condición de inestabilidad permanente. ¿Cómo sería esto que decís sobre la precarización en el Estado? Sí, ahora lo que vamos a ver, una de las entrevistas va a ser a una de las trabajadoras docentes precarizada del Plan Fines, y ahí lo que vamos a ver es que justamente durante décadas las condiciones de precarización en el Estado se mantuvieron y no se tocaron. Bueno, como vos decís, la precarización no contempla otras modalidades, o sea, se mide en trabajo no registrado, digamos, no con otras modalidades de contratación y tercerización, ¿no? Tenemos algunos datos, por ejemplo, del año pasado, del 2019, del Observatorio del Conurbano Bonaerense, la Universidad de General Sarmiento, que habla que en el conurbano hay un 38,4% de precarización y dentro de eso el 64% son menores a 24 años, es decir que es un fenómeno que particularmente, como decíamos antes, golpea a la juventud. Sí, por la juventud hay un dato elocuente que estábamos viendo incluso antes de empezar el programa, que dice que del 2006 a 2018, los jóvenes de entre 16 y 24 años, el 60% tenía un trabajo no registrado. O sea, son indicadores altísimos, ¿no? Que dan cuenta un poco de esta realidad de la que hablaba Jorgelina y que en la juventud afecta duramente, ¿no? Ligado a esto, ahora vamos a tener una entrevista a un joven trabajador, un trabajador industrial de La Matanza, Ramiro, que nos va a contar cómo es ser precarizado hoy en un distrito como La Matanza. Soy Ramiro, tengo 28 años, soy uno de los trabajadores de pedidos de Alicorp. Hace 10 años que trabajo de forma precarizada, pasé por más o menos 10 fábricas y por distintas industrias,
de industria química, jabonera, pase por logística, por call center, comercios, por el correo. Siempre a los contratados que entramos a las fábricas o a la logística, al lugar donde sea, incluso en el correo también, nos dan los peores laburos, los más pesados, los más cansadores. Somos los que tenemos que cubrir, no sé, trabajar 12 horas porque porque la empresa nos obliga, porque no nos queda otra, por la promesa de quedar efectivo. Por ejemplo, yo en una fábrica me accidenté primero un ojo, después otro, y en otra química también me intoxiqué los pulmones junto a un grupo de compañeros y nos echaron automáticamente. Yo opino que esto tiene que parar, que no puede ser que cada vez que te accidentes, que cada vez que te pase algo, que te des un golpe, te echen, como si nuestras vidas no valieran nada. Con los despedidos de Alicorp decidimos plantarnos porque Alicorp es una empresa que hace un producto esencial, que es el jabón de tocador. Tuvo 2 picos históricos de producción gracias a nuestro trabajo estos últimos 2 meses, y que nos parece, la verdad, ridículo que una fábrica que produce jabón en este momento despida a trabajadores en la calle, más aún que no están respetando la ley antidespido. Estamos llevando adelante distintas acciones. El jueves nos movilizamos desde la puerta de la intendencia hasta la puerta de la fábrica, porque entendemos que es el intendente Espinosa y el gobierno de Kicillof los que permiten que estas empresas multimillonarias no respeten la ley antidespidos y dejen a las familias en las calles. A la puerta de la fábrica se acercaron un montón de pibes que pertenecen a la red de trabajadores precarizados, que nada, son grupos de pibes que también vienen siendo alcanzados por recortes salariales, por despidos, por suspensiones, que trabajan en Rappi, en Pedido Ya, en McDonald's, en Call Center, y vinieron a apoyar nuestra acción, y a nosotros, la verdad que nos llenó de fe. Yo creo que en esta situación donde los trabajadores están desplazados, despedidos, no hay suspensiones y recortes salariales, deberíamos unir fuerzas. Deberíamos unir fuerzas, los trabajadores, ya seamos contratados, informales, los que están desocupados en negro, los efectivos, seamos jóvenes o adultos. Creo que hay que unir todo lo que los que dirigen los sindicatos dividen. Ramiro dice que en 10 años pasó por 10 fábricas. Sí, tal cual. Cuando le hacíamos la entrevista, 10 fábricas y aparte, como dice él, ¿no? Por el correo, comercio. O sea, es la realidad que viven muchos jóvenes precarizados. Pero particularmente a mí me parece importante la situación de Ramiro porque, como cuenta, están peleando por volver a sus puestos de trabajo, pero no solo eso, sino también pelear por el pase a planta permanente. Y lo bueno que tiene esa fábrica, que justamente tiene 2 historias muy importantes, una en el 2010 y otra en el 2013, donde a partir de la anterior Comisión Interna Combativa lograron pelear y organizarse y conquistar. O sea que ahora vuelven por esa pelea y nada más ni nada menos que en una situación difícil, porque incluso dentro de esos trabajadores también hay gente que tiene familia, que está por ser papás y que es una situación que la quieren pelear sí o sí porque saben que en el marco de la pandemia también es difícil encontrar un empleo. ¿Esto es una excepción en Matanza? ¿Cómo es? Sí, es llamativo. Esta multinacional está ubicada en un distrito que es conocido como la tierra de la precarización del trabajo, de la vida, con un intendente que hace poquito dice que, bueno, no importaba la economía, si había recesión, destrucción de puestos de trabajo, sino que lo que importa es la vida, ¿no? Que es una palabra muy fuerte, pero ¿de qué valor de la vida habla el intendente de La Matanza cuando hay millones de trabajadores en ese distrito que no cobran sus salarios, que son despedidos como Ramiro, o que ni siquiera pueden tener la posibilidad de ganarse el mango con trabajos hiperprecarios y changas, como vive la mayoría en ese distrito, ¿no? Sí, yo estaba recordando, ¿no?, del informe que vos nos dijiste recién algunos datos duros que dan cuenta de una realidad que duele, difícil, sobre la precarización. ¿Desde cuándo más o menos situás que empieza esta realidad?
Sí, la avanzada más fuerte de la precarización en nuestro país la tenemos que contextualizar con la dictadura militar. Después, obviamente, durante los 90 con Menem avanzan con la flexibilización directamente que ya se transforma en ley. Pero bueno, desde ese momento hasta la actualidad todos los gobiernos mantuvieron esas condiciones y siempre de fondo, ¿no?, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, porque es parte de planes económicos que se impulsan en distintas partes del mundo y que tienen que ver justamente con avanzar en derechos y en conquistas de los trabajadores a favor de los grandes empresarios, porque obviamente para ellos precarizar es mayores ganancias. Y en el Estado es no invertir en las principales necesidades que tenemos los trabajadores, como por ejemplo condiciones de trabajo, salario y demás. Tampoco esa plata es que después el Estado se la queda y termina yendo a nuestras verdaderas necesidades, tampoco. Bueno, hablando del Estado, como decía Jorgelina, también hay precarización en el Estado. Ahora tenemos una segunda entrevista, como parte del informe, es una entrevista a Florencia, ella es docente del Plan Fines, vive en La Matanza y trabaja en Merlo. Vamos a verlo. Mi nombre es Florencia, tengo 26 años, soy docente precarizada del Plan Fines. Actualmente vivo en La Matanza, en Villa Luz Uriaga. Muchos docentes estamos en el Plan FIDAS, lo lanzó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, en donde estamos cobrando aproximadamente 16.000 pesos, que es lo que cobré yo este mes, que es completamente insuficiente para poder subsistir. Por ejemplo, tengo que pagar un alquiler de 6.000 pesos, tengo que pagar los servicios, las expensas, los impuestos, sin hablar de la comida que no para de aumentar. Pero esta situación en la que estamos rodeados varios docentes es producto de la precarización a la que nos somete el Estado. Por ejemplo, el año pasado, trabajando en Fines, el Estado nos contrata solo por 4 meses, con suerte 2 veces al año, y el resto del año nos deja sin sueldo ni obra social. Pensé en salir a pedalear en Rappi, Globo, como repartidora, pero tenés que hacerte monotributista y el gobierno no te permite tener otro trabajo, otro ingreso, porque te sacas de Plan Piedras en esos casos. Es como que nos sentimos en la lona en esta situación, no tenemos que sustituirse así con 16.000 pesos. También nos obligaron, nos persiguieron directivos y demás para que renunciemos a la IFE, que en realidad es un mísero ingreso de 10.000 pesos para sustituir ya 90 días de cuarentena. Estamos levantando distintas demandas, como por ejemplo las herramientas que necesitamos para poder dar las clases virtuales, que son computadora, internet y demás, y tampoco se está haciendo hincapié en estas demandas o en el hecho de que hayan actos públicos virtuales ahora, es urgente, porque no podemos vivir con esto y con este monto insuficiente, que en definitiva está afectando a la educación pública en general toda esta situación. O muchos de los estudiantes que tuve en Fines, estuve hablando con ellos y me contaban que estaban trabajando en lugares en negro y demás, que los despidieron, están bajando los salarios, porque sus familias son trabajadores precarizados igual que nosotros, que los docentes. Entonces así realmente insuficiente las medidas que se están tomando, ¿no? Y los sindicatos en general, que en realidad no están levantando la voz de todos los trabajadores precarizados. Y la otra vez estaba viendo en la tele que, por ejemplo, con respecto al impuesto a las grandes fortunas, en el Congreso no lo quisieron discutir. Me parece una vergüenza que no se discuta eso, que es completamente urgente, que es para nosotros. Yo, por ejemplo, trabajé en call center, trabajé para un call que es del Grupo Clarín, que es una de las grandes empresas que está recibiendo subsidios por parte del gobierno. En realidad esas empresas habría que cobrarles un impuesto para que no tengamos que vivir con el mísero IFE, por ejemplo, para que mínimo percibamos un salario de cuarentena de 30.000, todos los trabajadores y trabajadoras que lo necesitemos en este momento de crisis. Como contaba Florencia, es una realidad de cientos de miles de docentes en la provincia de Buenos Aires que están sin ingresos, sin trabajo y, bueno, desde el SUTEBA La Matanza estamos acompañando esta demanda de los trabajadores de 30.000 pesos como un salario de cuarentena. Contanos, Jorgelina, ¿cómo es la modalidad, digamos, de la precarización en el Estado? Sí, las cifras son también escalofriantes porque el Estado es uno de los mayores precarizadores en nuestro país.
Pero para darnos una idea, el ataque más fuerte que vivimos en los últimos años fue con el macrismo, que si todos se acuerdan, al grito de "son todos ñoquis", despidió a miles de trabajadores, pero para poder hacer esa avanzada tuvo que también existir condiciones. Entonces, por eso volvemos al anterior gobierno, donde se deja en un contexto de absoluta precariedad en el Estado, para que, por ejemplo, nos demos una idea, en los que va del 2003 al 2015, el piso que pudo llegar a lograr el kirchnerismo de bajar los índices de precarización y de trabajo no registrado fue del 34,3%. Y si ahí querés averiguar sobre la situación de la juventud, los índices se van al 55% en los jóvenes menores de 24 años. O sea que ese fue la excusa perfecta para el avanzado, obviamente, en los últimos años de Macri y Vidal en la provincia de Buenos Aires, que hablan de, como decíamos anteriormente, ¿no? La precarización no viene desde ahora, pero justamente salta otra vez a la luz que esos problemas estructurales nunca los resolvió ningún gobierno. Sí, me quedé pensando, ¿no? Hablabas del FMI en los 90, ¿no? Tenemos FMI ahora, ¿no? Un país con un gran endeudamiento, así que, digamos, la perspectiva desde ya es que esto que vos estás relatando, de alguna manera, va a empeorar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también tuvimos en el programa pasado cómo se empiezan a organizar, ¿no? La juventud precarizada, que obviamente es un gran punto de apoyo para enfrentar estas políticas que vienen ya desde varias décadas, ¿no? No sé, digo, como para reflexionar entre todas que esta situación de aguda precarización es una situación que evidentemente hay que enfrentar, y si no se le para la mano a los empresarios, al Estado, ¿no? A los capitalistas, se va a profundizar. Sí, no es natural, ¿no? Como nos quieren hacer creer a veces los dirigentes sindicales, que bueno, se acaba un contrato, se termina una modalidad de trabajo, sino que, como decían ustedes, son planes internacionales que vienen del FMI, del Banco Mundial, ¿no es cierto?, de avanzar en reformas laborales y en extraer cada vez más ganancias del trabajo de los trabajadores. Bueno, esperamos tenerte otra vez acá, Jorgelina. Te agradecemos que hayas venido y esperamos que se queden ahí. Ya enseguida volvemos.